Turismo, un ciclo organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura. Y en esta oportunidad vamos a contar con la conferencia de la licenciada Azucena Tamioso. En este caso, ella va a hablar sobre las características del trabajo y la exposición que se realiza en el Museo del Área Fundacional. Unas palabras antes de esto es, bueno, ustedes van a tener para inscribirse en las futuras sesiones de este webinar Identidad, Patrimonio y Turismo, en el chat de esta misma conexión, la posibilidad de obtener el formulario de inscripción. En ese caso, les recuerdo que la próxima charla va a ser la del doctor Gustavo Mneme, referida al sur de Mendoza y las excavaciones arqueológicas que se hicieron en el Fuerte 25 de Mayo. En esta oportunidad contamos con la presencia y el aporte que va a hacer la licenciada Azucena Tamioso, conocida por todos como Betina, una verdadera precursora en el trabajo del área que nos va a comentar, el Museo del Área Fundacional, donde empezó a desarrollar sus tareas siendo una joven estudiante. Hoy está licenciada, que sigue siendo joven, nos va a contar en todo caso sobre una vasta trayectoria en investigación, en el trabajo con públicos y en el desarrollo de tareas de conservación, pero fundamentalmente haciendo un paseo por este museo tan querido por todos los mendocinos. En este caso entonces hay que decir que la especialización de la licenciada basada en la arqueología fue evolucionando hacia temáticas históricas y museográficas que supo complementar en gran medida con su tarea docente, donde desarrolló actividades tanto en nivel secundario y terciario en el Instituto IMEI de la ciudad de Maipú. Ella en específico hizo un gran aporte relativo a la investigación de la fuente que se encuentra albergada en la cámara subterránea de la Plaza Pedro del Castillo, y con esa investigación, tanto documental como arqueológica, obtuvo su tesis de licenciatura. En ese caso, entonces, los dejo con la conferencia que nos va a brindar tan gentilmente la licenciada Tamioso, y está abierto el chat para las preguntas que recuperaré a medida que vaya transcurriendo la charla y después le haremos al final de la misma. Los dejo entonces con ella. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Horacio, y muchas gracias a quienes están participando de este encuentro. Agradecerles a la iniciativa y a la convocatoria que ha tenido tanto el Ministerio de Turismo y Cultura y en la Dirección de Patrimonio Cultural y de Museos. Bueno, he armado un PowerPoint para mostrarles el museo y hacer un recorrido histórico por el área fundacional. Pueden ver ustedes la imagen del Museo del Área Fundacional, y como recién les dije, es un todo, es decir, es el área fundacional, es la cámara subterránea, son las ruinas de San Francisco y el solar donde habitó el general San Martín. Vamos a hacer un breve recorrido por este lugar que, bueno, debido a la pandemia no lo podemos visitar, pero todos los que estamos en el museo, desde nuestro lugar, estamos trabajando para cuando nos podamos ver y encontrar en el interior de estos espacios para recorrer. Es el ingreso hacia el área fundacional, hacia el museo, que por su tipología es único, o comenzó siendo único, porque es un museo de sitio, es decir, el museo existe donde se encontraron las excavaciones arqueológicas. En el predio, antes de la construcción del museo, se realizaron distintas campañas que fueron desenterrando nuestro pasado mendocino. El primero de esos edificios que se buscaba en ese lugar es justamente el Cabildo de la ciudad de Mendoza. Este edificio desaparece con el terremoto de 1861. Nosotros en historia siempre estudiamos algo que es como un lema, que puede existir ciudad sin cabildo, pero no cabildo sin ciudad. Y justamente la ciudad de Mendoza, cuando se funda en el año 1561, da un solar para el cabildo. El último es construido en este año, los anteriores eran de un material deslenable. De hecho, cuando se han realizado las excavaciones, han ido apareciendo por debajo de este solar restos de los edificios anteriores. Entonces, en el interior del museo nosotros podemos ver el cabildo o lo que quedó de ese cabildo, el matadero público,
que se construye en el año 1877 y 1927, el hecho de que en el mismo lugar primero haya existido el cabildo y luego el matadero, nos habla a las claras de lo que pasó a ser el área fundacional hoy, luego del terremoto de 1861. Ustedes acá pueden ver la fachada del matadero y algunos expertos opinan que la línea o la forma de fachada, ese arco que se ve en el medio, debió pertenecer al cabildo y sobrevivió al momento del terremoto, en el que posteriormente se reutilizaron esos pisos y se construyó el matadero público. Aquí vemos una foto del interior de ese edificio, cuyos restos se pueden ver en el interior del museo. El tercer edificio que se encuentra en el mismo lugar es la Feria Municipal, que es del año 1940 y va a existir hasta 1980. Aquí ustedes pueden ver la feria en su línea externa y también podemos ver este mercado de concentración en pleno funcionamiento, donde se vendían frutas, verduras, y bueno, y era el punto de reunión de tanto de minoristas como mayoristas. La feria va a funcionar hasta 1980, en ese momento es demolido el interior y quedan las paredes perimetrales. Y aquí vemos una foto muy característica de la Plaza Pedro del Castillo, en pleno funcionamiento, anterior a esa remodelación que se produce en 1992. Si ven detrás, se ve la fachada de la Feria Municipal, que luego a nivel arquitectónico va a ser utilizada en el interior del museo desde lo museológico. Vemos fotografías en las que se ve la excavación en el año 1989 y vemos cuando comienzan los trabajos de remodelación entre 1992 y 1993, donde ya se ve las máquinas de la municipalidad, comenzando esa puesta en valor que va a ser tan significativa y que se le debía a los mendocinos. Es la recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria y por supuesto de nuestra identidad. El museo ya casi en obras, en la fotografía superior se ve la fachada de la feria municipal, que a nivel, como les dije recién, tanto arquitectónico como museológico, se la resguardó, se la protegió, y hoy protege o divide las dos naves principales del museo. Debajo vemos ya el museo avanzado en obra, aún no se inauguraba, pero vemos tanto a los arquitectos, a los arqueólogos y al intendente que va a inaugurar esta obra, que es a Roberto Iglesias. Cabe recordar al doctor Víctor Fallat, que es quien comienza todo este trabajo de puesta en valor en el año 1989. Imágenes de la inauguración, tanto cuando están ingresando al museo, donde se ve al gobernador de ese momento, contador Rodolfo Gabrieli, y al intendente de la ciudad de Mendoza, Roberto Iglesias, y en el exterior, luego de la inauguración, se dio un recital que fue muy multitudinario, que en ese momento estuvo presente León Gieco. Si uno recuerda imágenes de ese momento, la plaza estaba llena de gente, evidentemente era una deuda que había con el mendocino, una deuda de la memoria, de la historia. Mendoza, después del terremoto de 1861, había desaparecido y fue un hecho bisagra. Tan bisagra es que hoy hablamos de una ciudad nueva y de una ciudad vieja, y el hecho puntual y coyuntural de esa bisagra es justamente el terremoto de 1861. Por eso esta imagen nos muestra claramente de la necesidad que había de recuperar nuestra identidad, nuestro patrimonio, y poder convertir este lugar en un circuito turístico e integrado a otros, como pasa en la actualidad. Aquí vemos imágenes de ese museo apenas inaugurado en los primeros meses de 1993. El museo inaugura el 20 de febrero de 1993 y podemos ver su interior con las maquetas, con los banderines a escala que representan la cerámica huarpe y biluco.
El museo lleva inaugurado 26 años. A lo largo de esos 26 años se han producido distintos procesos de trabajo. Hubo un momento en el que fue necesario parar un poquito, repensar el museo y ver qué era lo que estábamos haciendo, reorganizar nuestro trabajo. Y de esa reorganización salió este mapa de proceso, como lo denominamos. Todo esto fue un trabajo que se nos pidió desde el municipio porque el museo certificó normas ISO, pero eso que al principio nos costó mucho, posteriormente nos permitió ordenar nuestro trabajo, y al ordenarlo vimos que nuestro trabajo está apuntalado en tres esferas. Una es la investigación, otra es la conservación y otra es la difusión. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? El de los arqueólogos, el de los investigadores. Principalmente la ciudad de Mendoza, que desaparece con el terremoto del 20 de marzo de 1861. Esta es una imagen realizada por Goering hacia el año 1858, es decir, faltaba pocos años para que esta ciudad desapareciera. Venía con uno de los viajeros que va a recorrer no solamente Mendoza, sino otros estados del Plata, que es Hermann Burmeister, y él registra muy detalladamente la ciudad que él ve. Por la perspectiva que tiene la imagen, sostenemos que quien está dibujando, que es Goering, está desde los balcones del Cabildo hacia el oeste, es decir, los viajeros que llegaron a Mendoza, los europeos que llegaron a Mendoza, lo que generalmente les llama la atención, como a los turistas de hoy en día, es justamente la cordillera. Entonces, el marco que siempre van a mostrar para la Mendoza es la cordillera, la montaña, o el pedemonte en este caso. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la plaza central, con una fuente en el centro. Podemos ver la iglesia de San Francisco en su esquina hacia el noroeste. Detrás se ve la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de San Agustín. Pero nuestro objeto de estudio no es solamente esto que nosotros estamos viendo acá. Hay que recordar que Mendoza, cuando se funda, lo va a hacer sobre una población huarpe, es decir, que el objeto de estudio que tienen los investigadores es justamente esta Mendoza desaparecida por el terremoto, la Mendoza que está por debajo de esta Mendoza, que es la Mendoza huarpe, y la Mendoza que estuvo por arriba de esta, es decir, la que va a proceder al terremoto de 1861. ¿Quiénes son los encargados de hacer estas investigaciones principalmente? Bueno, los antropólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, que se encuentran en el Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco. Este centro de investigaciones fue creado en el año 98 y a partir de allí se ha avanzado en estudios por toda la ciudad. Es decir, no solamente se estudia o no solamente se excavaron los restos del cabildo de la ciudad, sino que se investigó la Casa de San Martín, se excavó y se investigó la Iglesia de la Caridad, la Iglesia de la Merced, el Memorial de la Bandera. Es decir, se convirtió el centro de investigaciones en un polo desde el cual se puede conocer esa Mendoza que desapareció con el terremoto y la Mendoza que hay por debajo. Luego de comenzar a investigar, y durante todos estos años, llegamos con todo el bagaje de conocimiento que hubo desde el momento de la inauguración del área fundacional hasta hace no pocos años, hasta el 2017, se decidió el último cambio de guión museográfico. Anterior a ese cambio hubieron dos cambios anteriores. Cuando nos sentamos a pensar en ese nuevo museo, o en el museo que queríamos mostrar y que se quería mostrar a los mendocinos y a los turistas en general, y a su vez pensar en todo lo que nosotros sabíamos que podíamos mostrar, se decidió llegar a la misión y visión, que era como el eje que nos regula, que si bien es una frase corta, sencilla, es tan corta y sencilla y flexible, porque nos va a permitir adornarnos a los distintos momentos históricos. Nuestra misión es vivenciar en el patrimonio el pasado de la ciudad de Mendoza, es decir, quienes nos visitan experimenten
esa Mendoza que desapareció con el terremoto, la Mendoza que está anterior al terremoto, y cómo esa ciudad se fue modificando, cómo desde Los Huarpes se transformó en una ciudad primero central, luego periférica, pero que fue tan dinámico y tan cambiante que una vez que se transformó en una urbe, en una ciudad, no hubo paso hacia atrás, sino hacia adelante. Por eso es que nosotros entendemos en ese dinamismo de la ciudad que Mendoza es como un paisaje cultural, y se define eso, o el paisaje cultural lo definimos como una obra donde se combinan las acciones de la naturaleza, incluyendo en esto tanto a las humanas como a las no humanas. Es decir, nosotros no podríamos entender Mendoza hoy si no pensamos en la acción del hombre sobre el agua, es decir, el uso que le dio, por ejemplo, al agua. Ese dinamismo es lo que nos permite conocer la ciudad y querer experimentarla. Mendoza puede, de todos los elementos naturales que tiene, hay 3 o hay 2 naturales y uno que deviene de estos 2, donde nos apuntalamos para hacer ese nuevo cambio de guión. Uno es el agua, otro es la biodiversidad y el tercero es la ciudad. Las salas del museo hoy están divididas en estos 3 grandes puntos. Esta es la sala del agua, desde donde nosotros podemos ver, desde donde se toma el agua de Mendoza, esa cordillera hermosa y nevada que se ve allí en la fotografía, y cómo a lo largo de la historia, desde los Huarpes, posteriormente los españoles y posterior al terremoto, cómo ha ido trabajando el hombre el agua, cómo ha ido haciendo el uso del agua. Entonces es una sala donde podemos ver el uso del agua desde la naturaleza hasta los distintos momentos históricos. Aquí vemos, a lo lejos se alcanza a percibir una fotografía donde se ve la toma, un centro de potabilización que había en la zona del Pedemonte, y el panel que está al costado es, bueno, cuando el agua se sale de sus cauces o el agua sale desde lo que el hombre pretende hacer, se transforma en esa naturaleza indomable y puede producir aluviones. Es decir, la idea de esta sala es no solo mostrar el uso, sino también crear una conciencia sobre ese uso que se le da al agua. Aquí vemos otra imagen de la sala, donde se ve la zona de las lagunas del norte de la valle y las construcciones típicas de esa balsa para poder utilizar o para poder circular por esas lagunas de la zona de Guanacache. Bueno, como les dije recién, uno de los puntos era el agua, otra es la biodiversidad. Mendoza hoy es una ciudad bosque, podríamos decir, y es algo que se planteó sobre todo a fines del siglo XIX. La arboleda, el uso que se da incluso al agua y a estas nuevas flora, que hizo que se transforme esa Mendoza árida que conocieron los Huarpes a la Mendoza que es hoy. Acá tenemos una imagen que es al inicio del recorrido de esta sala, donde vemos justamente cómo era Mendoza, o sea, recreamos cómo era Mendoza en el momento en el que habitaban aquí los Huarpes, en el que era el Valle de Huentota. Hay que recordar que sobre este valle van a llegar los españoles y van a implantar no solamente una nueva forma de vivir, sino que van a implantar flora y fauna. Entonces, a partir de ahí comienza toda una dinámica de la ciudad, de este paisaje cultural, de este paisaje dominado, donde no va a tener un paso hacia atrás, sino hacia adelante. Se va a modificar, y se va a modificar de tal manera que de ser una zona árida va a llegar a ser una ciudad bosque. Bueno, este es un hornillo que fue rescatado por los investigadores en el Memorial de la Bandera cuando se realizaban excavaciones, y es un hornillo típico de esas construcciones o de esas casas pozos
que es donde habitaban los huarpes en el momento en el que ellos dominaban todo el valle de Huentota, antes de la llegada de los españoles. Nosotros sabemos que la población más antigua de Mendoza está datada en el 12.000, pero en la zona del valle estamos alrededor de hace 2.000 años atrás. Otro aspecto de esa Mendoza colonial ya es una imagen que nos muestra cómo se transforma esa Mendoza huarpe, árida, con su tipo de vegetación, a una Mendoza donde ya está habitada de otra manera, no son casas pozos, sino que está una ciudad española, y con los elementos típicos de toda esa época posterior a la fundación de la ciudad. Tenemos una vista más amplia de la sala, donde a lo largo del recorrido podemos ir viendo ese proceso o esa conversión que tuvo la ciudad desde el Valle de Huentota a la ciudad de Mendoza. Llegamos a la otra sala, que es Paisajes de la Dominación. Aquí es justamente cuando la ciudad se transforma, o el Valle de Huentota se transforma en ciudad, justamente a partir del cabildo, de la creación del cabildo, de la instalación del cabildo y de las órdenes religiosas, posteriormente. Entonces es una sala donde podemos ver a gran escala esa pintura de Bering, donde se ve representada la Mendoza anterior al terremoto, y donde vemos la arqueología de la muerte para entender la vida. Ya hablamos del grupo de investigadores que trabajan en el centro de San Francisco, en el centro de investigaciones, y desde allí han excavado distintos puntos, sobre todo en espacios religiosos, eclesiásticos, como la Iglesia de la Merced, o como la Iglesia de Santo Domingo o la Caridad, y a partir del recorrido que uno hace por el museo puede ver algunos de esos casos, cómo se han ido investigando y cuáles fueron los resultados de esas investigaciones. Aquí vemos una reproducción del acta de la fundación de la ciudad. Y en esta acta de fundación de la ciudad, que es la que realiza Pedro del Castillo en el año 1561, es cuando se le da legalidad a Mendoza, legalidad como ciudad. Y uno de los solares, o uno de los puntos fundamentales que se tenía que hacer según la legislación indiana cuando se fundaba una ciudad, era justamente nombrar cabildo. La imagen que tenemos a posterior es la excavación que nos muestra los restos del último edificio del cabildo que existió en Mendoza, el de 1749, hasta el momento del terremoto. Es una excavación que nosotros denominamos damero, y el damero es por la forma en la que están colocadas las baldosas, son baldosas criollas, y que están dispuestas y forman una de las salas principales del cabildo. Por los relatos que tenemos posteriores, la sala capitular de ese edificio se encontraba en la planta alta, esta era solamente una sala de acceso, y pueden observar ustedes que ese damero tiene dos intersecciones. Eso se atribuye a momentos del matadero, porque justamente en este mismo lugar funcionaron las oficinas administrativas del matadero. Cuando se realizaron las excavaciones arqueológicas, al primer lugar que llegan es a la carpeta asfáltica que se coloca en la época del matadero, y al levantar esa carpeta asfáltica aparece el piso que estamos observando y que perteneció al Cabildo de la ciudad de Mendoza. Acá vemos otras vistas de esa sala de la dominación, donde podemos ver, bueno, detrás la excavación central y algunos dibujos que se han hecho para poder mostrar el edificio del Cabildo. En esta excavación principalmente se ven los restos del matadero de la ciudad de Mendoza, fotografía que ya vimos inicialmente, pero que, bueno, muestran el lugar exactamente de matanza de los animales. Este Paisajes en Pugna, que es la última de las salas que vamos a mostrar, esta es una sala donde nos muestra justamente esa pugna, esa rivalidad que se da después, rivalidad entre comillas, que se da entre la Mendoza antes del terremoto y la Mendoza posterior al terremoto. Ustedes saben que después del terremoto de 1861 la ciudad se traslada en torno a la Plaza Independencia. Entonces, este lugar que había sido el central hasta el momento del terremoto, que era el centro político y administrativo,
pasa a estar en las afueras de la ciudad, pasa a denominarse el barrio de las ruinas. Entonces, aquí vemos en esta sala cómo es esa pugna, cómo es ese debate entre la ciudad nueva y la ciudad vieja. Como les dije recién, el museo o el área fundacional no solamente se conforma desde el museo, sino desde la iglesia de San Francisco, que en realidad es una iglesia jesuítica construida en el siglo XVIII, pero luego de su expulsión pasa a mano de los franciscanos, por eso la conocemos como iglesia de San Francisco. Aquí podemos ver los restos de esa puesta en valor, es decir, en el año 98 se crea el Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco y en el año 2012 se hace una nueva puesta en valor de las ruinas. Es significativo decir que esta iglesia, o que lo que estamos viendo ahora, es lo único que queda en pie de esa Mendoza que desapareció con el terremoto. Por eso es una de las ruinas uno de los lugares que más debemos cuidar, porque es lo que ha quedado en pie, es lo único que nosotros podemos ver o lo que nos hace recordar sobre la superficie que caminamos de esa Mendoza que desapareció con el momento del terremoto. Voy a pasar un poquito más rápidamente. El área fundacional no solamente nos permite ingresar al museo, no solamente nos permite ver las ruinas, sino que también tiene todo un complejo de artistas que trabajaron tanto en la puesta en valor como en la recuperación, y nosotros podemos recorrer perfectamente ese lugar sin ingresar al museo, es decir, podemos recorrer la historia de Mendoza sin necesariamente ingresar al museo. Este es un mural del desaparecido Chalo Tullián, donde nos muestra ese recorrido histórico y esa pujanza que hemos tenido siempre para sobrellevar algunas situaciones difíciles. La Plaza Pedro del Castillo, que también fue remodelada en conjunto con la construcción del museo. Volvemos a la vista típica de Mendoza, donde detrás está la cordillera que nos acompaña todo el tiempo y nos orienta. Este es uno de los accesos hacia el centro de la plaza, donde se encuentran los restos de la fuente 810. Y acá me detengo para mostrar ese jacarandá hermoso que nos acompaña siempre y es tan bonito retratar, porque este jacarandá fue colocado en memoria de la arquitecta que diseñó el museo. Este jacarandá se colocó en el año 1993 porque, bueno, desafortunadamente ella tuvo un accidente y a los pocos días de inaugurar el museo, dejó de estar sobre esta tierra y, bueno, nos dejó el bello lugar que hoy conocemos como el área fundacional y este hermoso árbol que la recuerda constantemente. Haciendo referencia a todo ese recorrido que hay de artístico, podemos ver el patio de los módulos escultóricos, que justamente con la última intervención que se hizo en el Parque O'Higgins, se replanteó el patio del museo, como nosotros le denominamos, se cambió la vegetación, pero además se creó un espacio mucho más amplio, más abierto, donde desde distintos lugares nosotros podemos observar la totalidad. No solo del museo, sino del Parque O'Higgins, tenemos una vista bastante linda y amplia. Ahí tenemos otra vista del museo, y el parque, los módulos escultóricos detrás. Y para terminar, les voy a mostrar un pequeño video que dura 1 minuto, donde estamos trabajando para acercarles, es decir, es una propuesta que surgió desde el equipo para acercar en distintos videos muy cortos el área fundacional y que sepan que todos nosotros estamos trabajando desde nuestro lugar para cuando nos podamos volver a encontrar y recibirnos en el interior. Betina, bueno, no, lamentablemente no se vio el video, pero bueno, habían algunas preguntas que querían hacer algunos de los participantes. Si estás de acuerdo, te las traslado. Sí, no hay problema. Bueno, sí, respondamos las preguntas entre tanto para que la gente se quede con sus inquietudes resueltas. En principio, tenemos la pregunta de Fabián Aranda, que planteaba respecto a las imágenes del Cabildo que mostraste, que si eran hipotéticas y de alguna manera se han encontrado algunas imágenes reales del Cabildo, antes del terremoto, entiendo yo. Bueno,
Todas las imágenes que tenemos del Cabildo son hipotéticas, en realidad, porque como les expliqué a lo largo del recorrido, la imagen que siempre se toma es hacia el oeste, es decir, mostraban la ciudad con el fondo de la cordillera. Y el Cabildo para su reconstrucción, o lo que se ha trabajado, es justamente el trabajo arqueológico, el trabajo histórico, tomando algunas fuentes, como por ejemplo el relato o el libro de Vicuña Maquena cuando habla de los Carrera. Es decir, no hay una imagen real del Cabildo, todas son hipotéticas. Por eso es fundamental la confluencia, digamos, de la historia con la arqueología, para ir corroborando los datos históricos con lo que van encontrando los arqueólogos a medida que van excavando. Bien, muchas gracias, Betina. Otra pregunta nos hace Cristina Prieto y se refiere a cuál es el tipo de relación que existe entre el museo como institución y los vecinos de la cuarta y la tercera sección, entiendo, ahí de la zona del área fundacional. Se trabajó mucho con los vecinos en el momento de la inauguración, es decir, y posteriormente, es decir, la idea siempre ha sido incluirlos, es su lugar, la obra del área fundacional fue significativa y sobre todo la idea es integrarnos a ese espacio, que sea no solamente un polo turístico, sino también económico. Entonces siempre se trata de trabajar con el vecino, de escucharlo, porque muchas veces nos pasó que ellos sentían que era como un espacio que se les quería quitar y realmente es todo lo contrario. La idea es siempre tratar de integrarlos. Ellos nos ayudan a cuidar ese espacio. Bien. Otra pregunta que es bien interesante, pero un poco, bueno, que responde a una serie de problemas que se tuvieron en su momento, que nos hace Luisma, es cuándo se van a poder visitar las fuentes de la plaza, las que están Bueno, esa es contenidas. una pregunta que quisiéramos responder todos positivamente. La verdad es que hay todo un proyecto que se ha trabajado, bueno, de hecho vos, Horacio, fuiste una de las personas fundamentales para trabajarlo, y el municipio tiene toda la intención de poderlo realizar y se está tras eso. Eh, la situación particularmente que nos atraviesa hoy la pandemia y la situación económica han hecho difícil poder llevarlo a cabo, pero todos queremos que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque es un espacio que nos reclaman y que, bueno, que queremos brindarle a todos los que nos visitan, solamente al vecino, al turista, a todos ese lugar que es tan mágico. Sí, no, además, un poco aclarar, si me permitís, para ¿Sí? Luisma, ¿Cómo no? que ya está, entiendo, el pliego prácticamente de licitación elaborado, el Sí. proyecto de investigación que fundamenta la labor de ingeniería, e incluso el equipo de arqueología preparado en ese sentido para poder intervenir en cuanto superemos esta situación, como bien decías. Sí, sí. Bueno, hay otra pregunta que nos hace Nadia Hidalgo y que, bueno, también se relaciona un poco con mi tarea allí, pero dice, ¿se ha podido avanzar en las gestiones para realizar excavaciones en el solar donde se encontraba la iglesia matriz? Y ahí no se ha podido avanzar, es decir, la idea siempre ha estado, ahí estuvo el hogar de ancianos y en el momento en el que estaba el hogar de ancianos se les impidió a los arqueólogos ingresar porque iba a alterar la vida cotidiana del anciano y hoy pasa por un proceso de ocupación, de usurpación y es muy difícil poder ingresar porque poder ingresar a excavar, porque bueno, es algo que va más allá de nosotros, no lo podemos manejar, la iniciativa ha estado siempre, pero no se ha podido concretar, pero no desde el municipio, sino desde quienes tienen a cargo ese solar, ese predio. Sí, Que ahí nosotros también te podés explayar, Horacio. No, sí, nosotros realizamos algunos sondeos en los jardines que están en la parte exterior en su momento y demostró que tenía algún tipo de potencial, pero en realidad la primera impresión es que la obra que se realizó allí para establecer el hogar de ancianos, entiendo que entre la década del 50 y 60, generó daños bastante fuertes al remover suelos para hacer la fundación de ese edificio. Existen restos, pero bueno,
siempre estamos en la espera con los permisos. Esto se relaciona un poco con otra pregunta que nos hacen a continuación de Fabián, y él pregunta si hay zonas del barrio donde se planifican realizar nuevas excavaciones. Sí, sí, por supuesto. Hay dos tipos de intervenciones que hacen los arqueólogos, que es la arqueología de rescate, cuando se ve que hay algún edificio que se está comenzando a construir y demás. Tenemos no solamente nosotros las antenas paradas, sino que los vecinos se sienten parte del lugar y muchas veces nos dan aviso de hallazgos que han habido. Y por otro lado, lo que está planificado, es decir, está planificado seguir avanzando no solo en el museo, sino en la iglesia de la Merced, en donde estuvieron los restos de San Agustín, y en distintos lugares de la ciudad. La idea es poder avanzar, sí, por supuesto que sí. Como les dije, nuestro objetivo de estudio es esa Mendoza que desaparece con el terremoto. Debajo de lo que nosotros vemos hay toda una ciudad que quedó sepultada, y por supuesto que la idea es poder recuperar esa Mendoza. Bien, Bettina, sí, espero que podamos seguir avanzando en ese proceso de recuperación de la memoria material a través de excavaciones que, bueno, que siempre programamos como equipo de trabajo. Por último, una última pregunta que rescato del chat. Pregunta el nombre y el apellido de la arquitecta que hizo que digamos que desarrolló el proyecto y concretó el proyecto del Museo del Área Fundacional. Sí, la arquitecta es Graciela Murri y quien planificó la Plaza Pedro del Castillo es Carlos Martín y la arquitecta Graciela Murri. Que bueno, en honor a ella es el jacarandá que está en la plaza. Bueno, y Bettina, con eso hemos terminado las preguntas. Realmente quiero agradecer, yo en nombre de la organización, tu gran exposición. La verdad que fue una visita rápida, amena, en un lugar que realmente tiene mucho potencial y que realmente, como vos sabés bien, vale la pena que esto sea apenas una muestra y una invitación para ir presencialmente. Deseo invitarlos a todos a la próxima conferencia que vamos a tener, que va a estar a cargo del doctor Gustavo Neme, un destacado arqueólogo del sur de la provincia, que nos va a comentar de las obras pioneras que existieron en nuestro medio, en nuestra provincia, relativas a la arqueología histórica regional, desarrolladas en el sur inicialmente por Humberto Lagiglia y luego continuada por sus discípulos en ese momento, Gustavo Neme, Adolfo Gil, y que recientemente se vieron fuertemente reiniciadas, reencaradas en el contexto de la recuperación y puesta en valor de ese sitio. Bueno, muchas gracias, Bettina. Entonces, bueno, con esto entonces dejamos esta conferencia. Agradecemos mucho, Bettina, por la gran charla que nos has dado. Se ha demostrado muy interesada la gente en el chat haciendo preguntas y agradeciéndote esta charla que realmente nos ha hecho realizar un paseo con imágenes por este lugar tan querido para nosotros. Me gustaría dejar dos anuncios importantes. Aquellos que estén siguiendo este ciclo, que va a terminar en noviembre, todos los martes nos vamos a encontrar con distintos temas y que necesiten una certificación, vamos a hacer una evaluación que les va a llegar convocada a través del formulario de Google en el que se inscribieron, y a través de un sistema de múltiple opción vamos a hacer un par de evaluaciones, una a mitad de curso y una sobre el final, a los fines de poder certificar la aprobación a aquellos que hayan asistido. Los temas se basarán en las conferencias que se han dado y que quedarán grabadas en el canal de YouTube, con lo cual podrán repasar antes de contestar esta evaluación. Y la certificación la emitiremos a través del Ministerio de Cultura y Turismo y las dependencias respectivas, aquellos interesados en tener un antecedente en este caso. Por otro lado, también invitarlos mañana miércoles al ciclo Mendoza en una copa, organizado también por el Ministerio de Turismo, y se refiere al turismo enológico. Paseamos por la tierra del Bonarda, y en ese caso para disfrutar, bebiéndose una copa de vino, las bondades de la tierra y sobre todo de la bebida y del jugo que le hemos sabido sacar los mendocinos a esta tierra. Así que bueno, que tengan muy buenas noches y nos despedimos acá.
Bueno, muchas gracias y otra vez reiterarse el agradecimiento por la invitación y la convocatoria y espero que podamos subir en un futuro el video sin tener tantos problemas. Seguro que sí. Chau, chau, Betina. Buenas noches. Chao. Buenas noches.